¿Comenzamos? Hola una vez más a todos. Unos videos atrás estuve hablando nuevamente de los reguladores, de los rectificadores, de los estatores de onda completa, de media onda, de monofásico, de bifásico y de trifásico. Y hoy voy a volver a insistir, pero voy a explicar más específicamente sobre los reguladores rectificadores de onda completa. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque sigo teniendo muchísimas preguntas y también veo diferentes tutoriales de colegas que también le hacen preguntas y voy a tratar de traerlo lo más a tierra posible para que se entienda. Además, voy a enseñar a construir un regulador rectificador, el cual ya están todos los diagramas de PDF, de fotos, de videos en la plataforma de Hotmart para aquellos que quieran comprarlo y realizarlo. Ustedes dirán, pero reguladores hoy son lo más comunes, hay en todos lados, sí hay, pero me siguen pidiendo quienes los quieren fabricar, me dicen que hay lugares que son de muy alto costo, países que, bueno, que las cosas importadas son en dólares y salen mucho dinero. Y van a ver ustedes que es muy fácil de realizarlo. Pero este video además quiero que lo miren hasta el final, porque no solamente vamos a medir la electricidad, sino que además la vamos a ver. Vamos a mirar lo que son las ondas de alterna en un osciloscopio, qué es lo que sucede cuando ponemos un regulador. Todo eso lo voy a mostrar en este video. Así que vamos al pizarrón. Si no se han suscrito, es un buen momento para hacerlo. Y además, también decirles que la descripción del video, la que está debajo, la que ustedes corren el video y aparece la descripción, ahí está el link de compra de estos diagramas de reguladores rectificadores 6 y 12 volt. Porque en 12 volt se consiguen, pero en 6 volt es difícil de conseguirlos. Y además de 4 cable y de 5 cable, que bueno, el 95% de las motos está cubierta con esta variedad de reguladores rectificadores. Bueno, hoy todos conocen esto. Este tipo de bobinados es algo que lo traen la mayoría de las motos. Puede ser trifásico, como es este caso, o monofásico. Vamos a hacer unos dibujitos. Primeramente vamos a hacer el bobinado, ¿verdad? Acá he puesto 3 bobinas. Puede ser una, pueden ser 6, puede ser una docena, no importa. Tenemos 2 conductores, ¿verdad? Que es la punta de la bobina y a su vez es una bobina que no está conectada a masa, no tiene ningún derivado a lo que es la masa, la tierra del motor. Ahora bien, ¿qué es lo que sale por cada conductor? Bueno, ¿por qué se llama alterna? Porque sale un pico positivo, uno negativo, luego sale uno positivo, uno negativo y así se va alternando. Uno positivo, otro negativo, otro positivo, otro negativo. A medida que por el bobinado el volante va girando y los imanes van induciendo su magnetismo en el bobinado, se va alternando los picos de corriente en positivos y negativos, en corriente polarizada, porque que sea alterna no quiere decir que no tengan polaridad. Cada momento que sale un pulso positivo va a corresponder a otro negativo de este lado. O sea, la diferencia de potencial, si la medimos, vamos a encontrar un positivo y un negativo.
Esa es la generación de un estator de AC, sea de un ciclomotor o sea de una CBR1000. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros hacer con esta corriente alterna? Ordenar todos estos pulsos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Un rectificador. ¿Qué hace el rectificador? Ordena que todos los pulsos positivos salgan por un lado y los negativos salgan del otro lado. De esta manera podemos llevar este voltaje a una batería, ¿verdad? Vamos a poner el positivo y le vamos a poner el negativo del otro lado. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos una batería de 12 volt, al aumentar la velocidad con que pasan los imanes y aumentar la frecuencia, el voltaje se va a elevar tremendamente. Entonces, en realidad se va a aumentar la energía que genera el alternador, lo que es voltaje y amperaje, todo junto. Sabemos que voltaje por amperaje da los vatios. Esa es la regla que se hace en electricidad, por eso los alternadores vienen en vatios, a veces no en voltaje, porque en general la potencia que genera un alternador está dada en vatios. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para que no se eleve el voltaje de la batería, hierva y se rompa definitivamente? Bueno, algo que regule, ¿verdad? Y aquí es donde entra en juego el regulador de voltaje. Es decir, que previamente la corriente pasa por el regulador. ¿Y qué hace el regulador? Muy bien, mide desde el positivo, que puede ser de la batería o puede ser del ramal, puede ser de los cables, de la instalación, mide el voltaje y cuando este voltaje de 12 volt llega a 14,5, esto es un promedio, hay algunos que regulan un poco más, 14,8, 14,9, generalmente siempre por debajo de 15, otros regulan a partir de 13,7. Es lo mínimo para que funcione correctamente la carga de la batería. ¿Qué hace? Bueno, muy bien. Agarra el exceso de voltaje y lo manda a masa. Esto es masa, este es el símbolo de masa. El regulador, entonces, lo que hace es bajar la generación poniendo el bobinado, drenando hacia masa la energía que genera y de esa manera le deja pasar al rectificador solamente lo que necesite para cargar la batería. Y esta es la manera que funcionan los rectificadores reguladores. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros encendemos la luz de la moto? Hay un consumo que le hacemos a la batería, le sacamos corriente a la batería. Entonces el regulador a través de este cable se da cuenta de que está bajando el voltaje de la batería y entonces disminuye el drenaje a masa. Es decir, parte de lo que estaba yendo a masa, entonces lo termina mandando nuevamente hacia el rectificador para que salga y vaya a la batería. ¿Se entiende? Creo que
con este dibujito queda bastante claro cómo es el funcionamiento. Hay una cosa interesante. Es una de las preguntas que más se repite. ¿Por qué no me carga la moto? No es nada difícil. Si nosotros sabemos que estos dos cables tienen corriente entre ellos y no amasa, agarremos una lámpara grande de coche de 100 vatios, probemos de cada uno de los conductores a masa por las dudas que el bobinado en algún lado esté pelado y esté rozando a masa o se haya quemado y esté derivando corriente a masa. Y ahí tenemos la primera prueba, no debe haber nada de pasaje de corriente. Y luego, entre las dos puntas, la lámpara tiene que encender. De acuerdo a el tipo de moto, va a ser el brillo de esa lámpara. Si nosotros probamos una 110, evidentemente una lámpara de 100 vatios, vamos a tener que acelerar un poco la moto para que quede con todo su brillo, toda su intensidad. Seguramente en una moto de mayor cilindrada, arriba de 250, bastaría que estuviera moderando la moto para que ya quede con todo su brillo la lámpara. Y de esa manera estamos probando el bobinado. No precisa usar un tester porque además cada fabricante tiene sus características en los bobinados. Tenemos algunas motos que pasan los 150 volt cuando la aceleramos y hay otras que no dan más de 50 volt y sin embargo las dos cargan perfectamente la batería. Entonces eso tiene mucho que ver con el diseño que haya decidido hacer el fabricante. Algunos hacen bobinados con muchas bobinas y que generen mucho voltaje para que la moto ya moderando cargue bien. Y además cuando aceleran por un tema de saturación, el bobinado cae, entonces no exige tanto el regulador. Bueno, son temas que no vienen al caso. Lo que quiero decirles es que es muy, pero muy fácil probar esto y a veces un instrumento no nos ayuda porque tendríamos que tener el manual con las especificaciones de fábrica, cosa que los chinos no nos dan. Bueno, y después, lógicamente, si tenemos bien la salida de voltaje acá, bueno, lo que tenemos que controlar es que salga el voltaje necesario, que tiene que ser el voltaje que ya les dije. Ahora, ojo, que hay reguladores que si no tienen la batería colocada, ellos regulan y los instrumentos no te van a marcar más de 8 o 9 volt y decimos no le está llegando. Bueno, no, tiene que estar la batería y una batería que sepamos que más o menos tiene 12 volt estando en desconectada la batería, es decir, estando fuera de la moto, la medimos y si tiene 12 volts sabemos que no tiene un vaso cortado. Porque puede pasar vasos que se ponen en cortocircuito, cada vaso son 2 volts y entonces eso hace que, bueno, a lo mejor no tenemos el voltaje correcto cuando está trabajando la moto y pensamos que es el regulador y en realidad es la batería. Pero no es tan difícil. Es muy curioso porque creo que de todo lo eléctrico de la moto, esto es lo más sencillo. Esto comparado con los encendidos es muy simple. Y ni que hablar si vamos a la inyección. Entonces parece que esto no debería de dar trabajo. Sin embargo, bueno, es increíble la cantidad de preguntas, dudas que hay. Y eso que hay videos y tutoriales explicándolo, pero bueno, sí queda un poco más fácil de entenderlo. Y bueno, ahora vamos a seguir con el video mostrando algo muy interesante como un regulador de voltaje hace su trabajo, pero lo vamos a medir. Esta vez lo vamos a probar con una lámpara, lo vamos a medir con un instrumento, vamos a medir el voltaje, vamos a medir el amperaje y luego lo vamos a ver en un osciloscopio cuando él regula qué hace, cómo es la onda, todo eso. Muy, pero muy interesante este video. Así que vamos a verlo ahora y no quiero olvidarme de decirles que el regulador de voltaje, regulador, rectificador, 4 cables o 5 cables en 6 volt o en 12 volt ya está en la plataforma si lo quieren adquirir y fabricarlos ustedes mismos. Comenzamos entonces con las pruebas. Por acá tenemos una lámpara de 12 volt, 35 vatios, halógena, la cual la vamos a conectar a la salida alterna de este volante. Dentro hay una bobina común, como tienen todas las motos, y primeramente vamos a hacerla girar con este dimmer que yo tengo colocado en un motor eléctrico para poder entonces ver cómo al acelerar aumenta la luz y bueno, no puedo darle mucho porque corro el riesgo de quemar la lámpara. Ahora toca el turno conectarle los dos cables amarillos a la alterna
Este regulador es el que hemos realizado, el que, bueno, está el circuito y todos sus diagramas para poderlos construir ya en la plataforma de Hotmart. Debajo de la descripción del video les dejo la dirección, el link donde tienen que pulsar si ustedes quieren realizarlo. Unimos el cable rojo con el negro. El cable rojo es la salida de voltaje positivo y el negro sería donde recibe voltaje de la instalación. Y ahí ya podemos ver cómo la luz produce un guiño, que es el momento que el regulador deriva el exceso de voltaje a masa, y por eso vemos ese movimiento, que aquí lo podemos ver más claramente. Y bueno, así funciona el regulador. Conectaremos ahora la lámpara directamente a la salida positiva del regulador y al negativo. Sin una batería, directamente vamos a colocar el regulador para ver el efecto que también va a producirse en la lámpara. Damos corriente, hacemos girar el volante, vemos como la lámpara va aumentando y a medida que le damos aumenta, y también vamos a detectar ya menor, pero ese pequeño guiño cuando llega al voltaje, y entonces el regulador evita que se pase y queme la lámpara. Ahora retiraremos la lámpara y bueno, vamos a colocar una batería. De esa manera vamos a simular ya tal cual como si estuviéramos en la moto, ¿verdad? Tenemos un generador, un estator generando, un regulador de voltaje, y vamos entonces a probar cómo es la carga, cómo se produce la carga en la batería. Conectamos entonces la salida positiva. En este caso, como no tenemos una instalación, tenemos el rojo y el negro conectados juntos para que tome referencia directamente desde el positivo y el regulador pueda entonces hacer su trabajo. Vamos a poner el tester para ver el voltaje estático que tiene la batería, 12,37, y comenzaremos a girar. Comprobaremos cómo a medida que aumentan las RPM, aumenta la carga, llega a un voltaje que lo vamos a ver en 14,8 estabilizado, e independientemente de las RPM que gire el volante, no va a sobrepasar ese límite. Haremos entonces varios aumentos de RPM y veremos que nunca el voltaje sobrepasa los 14,8 volts. A continuación veremos cómo el amperaje es controlado por el regulador y veremos que nunca sobrepasa los 1,3 amperes. La batería comienza a cargar a pocas RPM, llega hasta 1,2, 1,3 y luego se estabiliza en 0,8 amperes. Pero a continuación vamos a hacer la prueba colocándole consumo, haciendo las veces de que encendemos la luz delantera, y vean ustedes lo que sucede. En el momento de encender la luz, el regulador deja pasar mayor amperaje para compensar el gasto. Así funciona en una moto. De acuerdo al consumo es lo que el regulador le da a la batería. Por consiguiente, la batería prácticamente no trabaja, ya que el regulador es el encargado de suministrar el consumo que nosotros tenemos en la moto. Hasta ahora hemos medido lo que hace el regulador. Bueno, ahora se pone bueno. Vamos a poder ver lo que hace el regulador. Primero que nada, vamos a darle alterna al osciloscopio sin que intervenga el regulador. Y ahí tenemos lo que tanto he explicado en el pizarrón, las ondas, cómo se producen los picos de positivos y negativos. El pico arriba sería el positivo, abajo el negativo, y eso es los pulsos, y eso es lo que se llama corriente alterna. A continuación vamos a conectar el regulador solos, sin la batería, y entonces vamos a poder ver qué es lo que sucede con estos picos de corriente alterna a medida que aumentamos el giro, que aumentamos las RPM. A medida que aumenta la generación, llegará un momento en donde el regulador comenzará a aplanar los pulsos, y ustedes van a ver que quedan esos pequeños rayas, esos pequeños picos que ahora se los voy a mostrar más detenidamente. Y eso, la explicación es que el regulador tiene una pequeña demora, digamos, en poder cumplir su función. Entonces se producen esos pequeños picos que lógicamente son mínimos, pero que ahí viene la recomendación de nunca usar la moto sin batería, ya que la batería absorbe esos picos, y esos picos se encargan de quemar la electrónica cuando usamos la moto sin la batería. Ahora vamos a proceder a conectar la batería
pero dejaremos siempre el osciloscopio directamente conectado en la alterna y en la salida del voltaje desde el estator. Comenzamos entonces a dar revoluciones y vamos a ver cómo ya notamos que los picos son tronchados, es decir, ya está regulando para evitar ya que haya una sobrecarga. Aumentamos el giro y veremos cómo el regulador cada vez deja pasar menos voltaje, ¿verdad? Regula cada vez más. Pero también podemos ver cómo quedan esos picos, que lógicamente son en la alterna. Mientras que, por otro lado, tenemos cómo regula la parte importante, es decir, el ancho ese de amperaje lo trae bien a pique para que no sobrecargue la batería. Y vean ustedes qué interesante a continuación. Le vamos a dar consumo, vamos a instalar la lámpara y de esta manera vamos a ver qué es lo que sucede en el momento que se enciende la luz. Ahí aceleramos y cuando se enciende la luz vemos cómo el regulador deja pasar mayor cantidad de amperaje para compensar el consumo. Así que lo que anteriormente medimos en la batería, ahora lo podemos ver en el osciloscopio. Bueno, espero les haya gustado el video. Aquí pueden ver un regulador, aún está sin ponerle la resina, es el que hemos estado probando, es el que hicimos paso por paso, el cual, les vuelvo a repetir, debajo en la descripción del video, ahí yo dejo el link para que ustedes puedan entrar a adquirirlo. El valor es $12, pueden hacerlo de 6 o de 12, hay mucha moto de 6 volt que es muy interesante si quieren mantenerla original en su voltaje, poderla hacer de onda completa para tener luces y todo lo demás a batería. Y bueno, cada uno sabrá la utilidad que puede darle, si le conviene fabricarlo o no. Así que, como siempre digo, muchas gracias por estar de ese lado. Espero les haya realmente servido toda esta información y será hasta el video que viene.